El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es la narración, hermanos y hermanas, de la sanación del ciego de Betsaida, que tiene un significado muy importante dentro del contexto de este capítulo 8 que hemos estado meditando por algunos días. Quiero recordarte algo, porque para entender este evangelio de hoy, el significado que tiene para nosotros, como también lo tuvo para los discípulos de Cristo y la gente del tiempo de Cristo en aquel momento, es necesario que veamos lo que ha ocurrido en el capítulo 8. En el capítulo 8 nosotros empezamos a recordar la segunda multiplicación de los panes. ¿Te recuerda eso? Que en aquella ocasión fueron 4,000 personas y 7 panes y algunos pececillos. Y luego de eso, hermanos y hermanas, pasamos a una segunda situación que ocurrió, donde Jesucristo le advirtió precisamente a los discípulos que no pidieran una señal. Eso está en el versículo 11 de este capítulo 8, ¿verdad? Cuidado con la levadura de los fariseos. Ahí estábamos nosotros hablando de la contaminación que podía haber de parte de la doctrina, de lo que pensaban, cómo interpretaban las cosas los fariseos en torno a las cosas de Dios, y que podía confundir totalmente pues esta nueva educación que estaba enseñando Cristo, la doctrina aplicada correctamente acerca de un Dios que es Padre de misericordia y de mucho amor para todos nosotros. Luego, hermanos y hermanas, también vimos ayer, precisamente fue a partir del versículo 14, aquel gran enojo por parte de Cristo. ¿Te acuerdas? Cuando faltó pan y los discípulos equivocadamente se llevaron más que un trozo de pan para un viaje que tenían con Jesucristo. Fue fuerte lo que Jesucristo hizo en forma de preguntas. ¿Te acuerdas? ¿Por qué estos cuchilleos entre ustedes? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes cerrados? Tienen ojos, pero no ven. Teniendo oídos, no escuchan. Y luego finalmente le dice en el versículo 21, y aún no entienden. ¿Por qué te hago esta breve introducción, hermanos y hermanas? Porque el contexto es importante para entender el texto. Es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Aquí hay un problema de ceguera, aquí hay un problema de que no entienden. Recuerda, hermanos y hermanas, los discípulos están con Cristo y están viendo muchas de las obras que hace nuestro Señor Jesucristo, y de repente parece olvidárseles precisamente que Jesucristo tiene poder, que Jesucristo es bueno, que Jesucristo hace las cosas en beneficio por todos nosotros. Es el Salvador, es el que sana, es el que nos bendice, es el que nos lleva por el buen camino. Y sobre todo satisface muchas de esas necesidades que nosotros tenemos puestas en petición a nuestro Dios, Padre del cielo, para que nos ayude a vivir la vida que estamos viviendo en el diario y cotidiano vivir de cada uno de nosotros. Ahora bien, hermanos y hermanas, no hay cosa que choque más en nuestra fe, que sacude la fe, hermanos y hermanas, la lastima y la lacera, cuando no entendemos que las cosas malas le puedan pasar a la gente buena que está con Dios, gente buena bautizada, gente que está orando, gente que está escuchando la palabra de Dios, gente que está viviendo vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces eso choca mucho entre nosotros, no entendemos. Y de eso trata la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Cuando no entendemos que el mundo sigue un ritmo que a veces nosotros no lo entendemos, porque creemos en un Dios que ha creado el mundo, nos ha creado a nosotros, quiere lo bueno, es providencial,
hace cosas por nosotros, interviene en nuestra historia para ayudarnos y que de repente en las situaciones en que más se necesita a Dios, donde debe estar Dios, donde no debe permitir que ciertas cosas ocurran, ocurren, ¿no? Porque las cosas malas le pasan a la gente buena. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Hoy tenemos solución para esa incógnita, hermanos y hermanas, para esa interrogante. Uno de los grandes fallos que cometemos nosotros a veces es cuestionar a Dios. Interrogar a Dios como si nosotros fuéramos un fiscal y como si Dios fuera un testigo sentado en la silla, como si fuera acusado, sospechoso de haber cometido o haber dejado pasar cosas malas sin actuar. Fíjate cómo es la comparación. Es una comparación. Pero es lo que a veces hacemos. Buscamos respuestas de parte de Dios. Hay a veces que con reproches le preguntamos a Dios. Especialmente cuando nos toca de cerca en la muerte de un papá, de una madre, por una enfermedad terminal, la muerte prematura de algún niño. No entendemos por qué el Señor permite estas cosas. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios nos salvó en ese momento? ¿Por qué Dios nos sanó en ese momento y permitió que todo esto pasara? Vamos a hablar de eso hoy. Quiero que te enfoques porque esto es, hermanos y hermanas, una situación que nos pasa a todos y que, fíjate, yo no diría que estamos en un grave pecado, pero sí estamos débiles y necesitamos ser sanados de alguna forma de esa debilidad. Idea fuerza para nosotros hoy. Escucha cómo es la idea fuerza, que prácticamente es una interpretación. Interrogando a Dios como sospechoso responsable de todo cuanto malo ocurre en el mundo, hermanos y hermanas, no responde y no vamos a conseguir la respuesta que estamos buscando. Así que tengamos mucho cuidado. En el contexto de la palabra de Dios hoy, del Evangelio, hermanos y hermanas, que tenemos a nuestra consideración, los verdaderos ciegos son Pedro. Y más tarde lo verás en el capítulo 8. Es Pedro, el verdadero ciego ahí. Son los apóstoles los verdaderos ciegos y Jesucristo está todavía trabajando con ellos, con estas interrogantes. Son los discípulos también que acompañan a Jesucristo nuestro Señor. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, en justa meditación y reflexión de la palabra de Dios y aplicándola a mi vida, también ciego y padezco de ceguera yo. Nosotros también debemos de ver que necesitamos sanación por alguna ceguera espiritual que tenemos nosotros. Ciegos nosotros, ¿por qué? Sería una buena pregunta, ¿verdad? No entendemos, hermanos y hermanas, lo de sufrimiento y cruz. Piensa en eso por un momento, porque la vida del cristiano ciertamente que tiene bendiciones y mucha alegría y un júbilo desbordante cuando Dios actúa, transforma y cambia nuestras vidas. Pero ¿qué hay del sufrimiento en la cruz? ¿Aceptamos que eso tiene que ocurrir? ¿Lo acogemos? ¿Lo manejamos? Pedro, hermanos y hermanas, como tú y yo sabemos en el Evangelio, aceptaba a Jesús como Mesías. Pero Pedro en su interior como judío y dentro de la mentalidad de lo que era el Mesías que enviaría a Dios para su pueblo, hermanos y hermanas, no aceptaba a Jesucristo como un Mesías que estaba envuelto en el dolor, como un Mesías que sufre. La imagen que tenía Pedro, como mucha gente de aquel tiempo, del Mesías, era de un Mesías que es un rey glorioso. Solo la gloria se admitía del Mesías, pero sufrimiento y cruz, un Mesías que sufre, eso no lo podemos entender. Ciegos, hermanos y hermanas, en ese sentido de la palabra, porque a veces queremos que Jesús sea como nosotros queremos que sea. Y por ahí empezamos. Ten cuidado. Cuando tenemos nuestras dudas, cuando tenemos nuestras interrogantes acerca de por qué Dios permite que ocurran ciertas cosas. Y cuando estamos diciendo que Dios permite que ocurran ciertas cosas, fíjate que no estamos diciendo que es la voluntad de Dios. Que Dios permite que ciertas cosas ocurran en la vida. Por lo tanto, tengamos presente hoy ese pensamiento. Ciego porque a veces queremos que Jesús, queremos que Dios, queremos que el Espíritu Santo o incluso
la propia Virgen María, hermanos y hermanas, sea como nosotros queremos que sea. No, y no puede ser como nosotros queremos que sea. Es como tal ellos son, con su misión, hermanos y hermanas, con lo que son ante cada uno de nosotros. ¿Por qué? Podemos preguntarnos entonces por qué. ¿Por qué se le hace a Jesucristo tan difícil sanar a este ciego? ¿Has notado tú eso? Un Dios manifestado en el poder de nuestro Señor Jesucristo, capaz, hermanos y hermanas, de palabra sanar, de imponer las manos, sanar, de orar a distancia y sanar. ¿Por qué vemos nosotros hoy en este evangelio con el ciego de Betsaida que se le hace a Jesucristo difícil sanarlo? Uno nota en el versículo 22 de hoy, hermanos y hermanas, que la gente pide que Jesucristo toque a este ciego. Y mira por dónde vamos nosotros. Y entonces Jesús, dice la palabra en el versículo 23, lo toma de la mano. Claro, porque es ciego. Si Jesucristo lo toca y lo toma de la mano, hermanos y hermanas, quiere decir que lo está conduciendo, lo está llevando, lo está guiando para algún lugar. Por eso que Jesucristo lo toma de su mano y hace algo importantísimo, lo saca fuera del pueblo. Continúa diciendo el versículo 23, lo saca fuera del pueblo. Piensa en ti, porque yo pienso en mí, ante las interrogantes de por qué lo malo pasa, de por qué tengo que aceptar el dolor, por qué tengo que vivir con sufrimiento, por qué tengo que ver en mi vida cosas tan difíciles de entender. Jesucristo lo saca fuera del pueblo, hermanos y hermanas, porque ese pueblo significa mucho de lo que está pasando y entrando en nuestra mente y en nuestras actitudes. Hace algo también extraordinario nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le moja los ojos con saliva, dice el versículo 23, ¿no? Con su saliva. Una saliva de Cristo, hermanos y hermanas, que entendemos agua. Es como un agua que bautiza, es un agua que limpia, es un agua que purifica los ojos, esa ceguera que tiene esta persona. Y vuelve Jesucristo nuestro Señor y le impone las manos. ¿Por qué Jesucristo tiene que preguntarle, ¿ves algo? ¿Has visto eso? ¿Ves algo? En muchos momentos, hermanos y hermanas, Jesucristo ha estado muy cerca de nosotros y permanecemos ciegos. No entendemos, no comprendemos, no sabemos asimilar, no tenemos el discernimiento espiritual, hermanos y hermanas, para entender lo que está pasando a nuestro alrededor, que no es positivo, que es negativo, que no es de salud, que es de enfermedad, que no es de solución y que es de problemas. ¿Ves algo? Esa pregunta es para nuestro examen de conciencia. El ciego ve, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios, pero el ciego está inseguro de lo que ve. Dice el versículo 24. Y esto pues como que suena, ¿qué tipo de milagro es este? Que Jesucristo tiene que preguntarle como si sospechara de su propio poder. ¿Ves algo? Caramba, si Él tiene el poder de hacer todo nuevo, ¿por qué le pregunta después de haber hecho lo que tenía que hacer en gestos de sanación si ves algo? Mira lo que dice el versículo 24 de hoy. El ciego que empezaba a ver dijo, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Eso es lo que dice el ciego. Quiere decir que está inseguro, no ve perfectamente. Y eso nos lleva a pensar que a veces aún estando nosotros muy cerca de Jesús, muy cerca de la misa, muy cerca del comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, muy cerca de leer la palabra de Dios, de meditar los salmos, hermanos y hermanas, seguimos viendo confusos, no claramente, como que no distinguimos realmente lo que está fuera de nosotros. Viene entonces como consecuencia una segunda etapa de sanación, dice el versículo 25, donde Jesús le impone las manos en los ojos nuevamente, por segunda ocasión. Y entonces dice la palabra de Dios que el ciego ve bien, tiene buena vista. Y no solamente que tiene buena vista, hermanos y hermanas, sino que recupera totalmente la visión y podía ver todo con claridad.
hermanos y hermanas, para ti y para mí. Con todo lo que hemos dicho hoy, hasta ahora, yo creo que tenemos que estar claros. ¿Tenemos buena visión? ¿Tenemos buena vista, hermanos y hermanas? Para ver las cosas de Dios, para ver las cosas invisibles, para ver las cosas espirituales, para ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo irrumpe y obra en nuestras vidas. Tenemos buena visión para ver e interpretar correctamente los signos de los tiempos a nuestro alrededor, para ver las cosas de Dios que nos envuelven a nosotros, que te envuelven a ti, que me envuelven a mí, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tu iglesia y a tu propia asamblea. ¿Tenemos buena vista, hermanos y hermanas? Oye, vamos a preguntarnos hoy, por el bien de la reflexión de la palabra de Dios, vemos perfectamente lo que está pasando en nuestra familia a la luz de los ojos de la fe. Vemos correctamente lo que está pasando en nuestro matrimonio, lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con el prójimo, con aquello que nos rodea, con el mundo y su vida y cómo se mueve la mentalidad y la moda de este mundo. Vemos perfectamente. Hemos visto, hermanos y hermanas, con claridad hasta hoy. Todas esas preguntas nos ayudan, hermanos y hermanas, a ir por el camino correcto de poder entender esa gran interrogante de por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, de no interrogar a Dios como si fuera un acusado en la silla de los testigos para reprocharle lo que ha hecho o para que justifique y nos diga si es Él o no es Él el que lo causa, o por qué lo permite o por qué no lo permite. No, de todo eso es que nos salimos cuando nuestra ceguera se cura, hermanos y hermanas. El día, hermanos y hermanas, que nos preguntamos y buscamos respuesta de parte de Dios a modo de un interrogatorio de nosotros hacia Él, que busca culpabilidad por parte de Dios, estamos ciegos, hermanos y hermanas. No vemos claramente. Me refiero a esto, y entiende esto por un momento. Estas son preguntas de reflexión. ¿Por qué Dios permite que los niños mueran, hermanos y hermanas, maltratados, abandonados, abortados? Niños que padecen de cáncer y pierden la batalla. Muchos se preguntan por qué Dios permite esto. ¿Por qué Dios permite que los niños sean masacrados? ¿Por qué Dios permite que niños y niñas, ancianos, hombres y mujeres en el mundo mueran de hambre, hermanos y hermanas, asesinados en una guerra? ¿Por qué Dios permite que la mujer, lamentablemente, sea víctima de la violencia doméstica y muera cruelmente? ¿Por qué Dios permite que ese anciano sea abandonado y maltratado precisamente por sus propios hijos o por sus propias hijas? ¿Por qué Dios, hermanos y hermanas, permitió que aquella familia tan buena que viajaba aquel día en un domingo familiar muriera totalmente, todos y cada uno de ellos, en un accidente de tránsito fatal? Eso es lo que nos pone en interrogante. Eso es lo que lleva a muchos a pensar que Dios no existe. Tengamos cuidado con estas interrogantes. Vienen a nuestra mente, pero hay que buscar la respuesta correctamente. Se le hace difícil a Jesús, hermanos y hermanas, a veces sanarnos de ese interrogatorio que es producto de nuestra mala visión. Y escúchalo bien, es tener mala visión lo que nos lleva a hacer esas preguntas a nuestro Dios, para entonces entender mucho de lo que es incomprensible para nosotros en cuanto a la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que nosotros no podemos entender ahora. Nuestra mente no tiene la capacidad, hermanos y hermanas, de entender a Dios totalmente. Nuestra mente es muy pequeña para entender todo lo que Dios es en su totalidad, en su plenitud, en lo absoluto. Tengamos cuidado, yo no puedo conocer a Dios en su totalidad. Y muchas de mis preguntas no las voy a poder entender porque este cerebro que yo tengo, hermanos y hermanas, no es capaz de poder examinar todo y llegar a una conclusión. Mi mente es débil, es humana. Y si es humana, tiene grados de imperfección. En nuestra vida, hermanos y hermanas, comunitaria,
Hay buenos amigos, buenas amigas, hermanos en la fe, hermanas en la fe, familia, sacerdotes, monjas, gente buena, que en muchos momentos, al igual que el ciego de Betsaida, nos llevan ante Jesús, precisamente para que Jesús nos toque, precisamente para que Jesús nos lleve de la mano. Y yo quiero que tú veas hoy esta palabra de Dios como un ejercicio de sanación que lo debemos de hacer mentalmente, espiritualmente, para que ocurra esa bendición por parte de Dios. Así lo establece ese versículo 22, hermanos y hermanas. Tenemos que dejarnos tocar, tenemos que permitir que Jesucristo, hermanos y hermanas, nos toque. Porque en ese dejarnos tocar por parte de Jesús se transmite mucho entendimiento y mucha luz, hermanos y hermanas. Precisamente ahí es que vemos y entendemos la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios no es que la gente se enferme. La voluntad de Dios no es permitir que un hijo se vuelva un alcohólico, que una hija se vuelva una prostituta, que un hijo o una hija caiga desviado, hermanos y hermanas, en la tierra por tal vez acercamientos, por tal vez gustos inmorales. Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios no es mandarle cáncer a nadie, un Parkinson, un Alzheimer, no es mandarle un accidente fatal a nadie. ¿Podrías tú entender que esa no es la voluntad de Dios? ¿Por qué ligamos la voluntad de Dios con lo malo? Tú y yo sabemos que Dios es amor. La voluntad de Dios siempre es buena y de beneficio para nosotros los seres humanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios verdaderamente en todo esto? La voluntad de Dios es que seamos libres. Dios nos ha creado con libre albedrío. Dios sabe que aquí está el mal y aquí está el bien. Lo pongo delante de ti, tú eliges. Y al elegir nosotros tenemos que cargar con los resultados, con las consecuencias, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, dejándonos ser libres, actuando por nosotros mismos, aunque tenemos la inspiración divina de saber discernir entre el bien y el mal, ahí es que Dios se da cuenta de quiénes somos nosotros. Dios no nos obliga a creer en Él. Dios nos pone de frente, puedes creer en mí o puedes no creer en mí. Entonces, si nos decidimos por una u otra cosa, Dios sabe quiénes somos verdaderamente. No estamos amarrados, hermanos y hermanas. El perro amarrado es capaz de portarse bien, de no brincar, de no saltar, de no hacer daño. Pero si soltamos al perro, podríamos ver qué elige el perro. Y el perro posiblemente a la vez que le quiten la cadena y el collar, va a correr como un loco, va a brincar la cerca, va a hacer aquí, va a hacer allá y hasta es capaz de preñar la perra del vecino. Es capaz de orinarse en las plantas del otro. Hermanos y hermanas, es libre voluntad. Ahí es que se sabe todo. Dentro de todo esto, recuerda eso, hermanos y hermanas. La voluntad de Dios es el bien para nosotros. Nos dio libre albedrío. Somos libres, decidimos. Ahí se sabe quién es quién. Y ahí es que Dios puede determinar, pues, quiénes somos realmente delante de Él. Eso va primero en esta interpretación. Vamos a dejar hoy, hermanos y hermanas, que Jesucristo nos tome de la mano. ¿Podrías tú dejar que Jesucristo te tome a ti de la mano, tu matrimonio, tu familia? Dejarnos tomar de las manos, como dice el versículo 23, para que nos guíe, para que nos eduque, hermanos y hermanas, porque Cristo es que es maestro. Y quien más aprende de Jesús como maestro, más se parece a Jesucristo, hermanos y hermanas, en la vida como cristiano y discípulo de Cristo. Ahí es que nuestro Señor Jesucristo nos lleva a todos, hermanos y hermanas, por el camino correcto. Y que nos saque fuera del pueblo, que nos saque fuera de esa mentalidad, que nos saque fuera de esa forma de pensar, de relacionarnos con Él, como si yo fuera el que mandara y Él me tiene que responder, como si Él fuera el que tiene que seguir mis órdenes y darme a mí razones de por qué hace o por qué permite las cosas que permite. Permite, hermanos y hermanas, que Jesucristo nos saque fuera del pueblo que nos rodea, de la mentalidad que nos rodea. ¿Sabes por qué? La mentalidad del pueblo, del mundo, el espíritu del mundo es tóxico para el cristiano. ¿No lo sabías? Es nocivo para el cristiano. Contamina al cristiano. Es dañino para el cristiano. Salgamos de un mundo que quiere poner a Dios en la misma altura de los seres humanos, de las criaturas. Y eso, hermanos y hermanas, tú y yo lo sabemos, no es así.
Hay un montón de cosas en el mundo, hermanos y hermanas, que no debemos escuchar ni hacerle caso. Hay un montón de cosas en el mundo que no debemos de ver porque nos ciegan. La verdad es que no hay, hermanos y hermanas, un Mesías glorioso si no hay cruz. Y eso tú y yo lo sabemos. No hay vida para el cristiano si no sabe manejar la cruz que hay que cargar cada día. Jesús nos llama hoy, hermanos y hermanas, a tomar la verdadera actitud del discípulo. Tomemos la verdadera actitud del discípulo. Discípulo, Él es el maestro. De la criatura, Él es el creador. Ese tipo, hermanos y hermanas, de dignidad y de respeto tenemos que tenerlo para entender muchas cosas que hoy no entendemos. ¿Cómo podemos concluir hoy finalmente esta palabra, hermanos y hermanas, que es de bendición para todos nosotros? No podemos continuar ciegos, hermanos y hermanas, cambiando gente por árboles. ¿Ah? Piensa en eso. Si nuestra vida aún cristiana, de leer la palabra de Dios, de ir a misa y comulgar, de evitar el pecado, continuamos nosotros confundiendo a gente con árboles, estaríamos confundiendo a Dios con Satanás. Estaríamos confundiendo el bien con el mal, hermanos y hermanas, y eso no puede ocurrir en nosotros. Sin cruz y sin sufrimiento, nos ha enseñado la palabra de Dios, es imposible, hermanos y hermanas, creer en Jesucristo y por lo tanto seguir a Jesucristo, volverse un discípulo o una discípula de Jesucristo el Señor. La cruz, hermanos y hermanas, en todo esto que significa mucho de esa problemática, de esas inseguridades, de esas cosas que yo no entiendo, de las cosas malas que le pasan a la gente. Esa cruz, hermanos y hermanas, no es un accidente por el camino, sino que forma parte del camino, parte de nuestro camino en la vida cristiana es enfrentarnos a algún tipo de cruz con todo lo que significa la cruz. El paso de la ceguera, hermanos y hermanas, a la iluminación, que es lo que estamos buscando hoy, que Jesús hace. Conviene que Jesús lo haga por nosotros. Vamos a orar por eso. Conviene que Jesús lo haga por todos nosotros. La fe, hermanos y hermanas, en la persona de Jesucristo tiene todo un proceso. Es un proceso por el cual estamos todavía moviéndonos y existiendo en esta tierra. Estamos todavía en un proceso de formación. No lo hemos alcanzado todo, el entendimiento, la comprensión, la totalidad. Acuérdate que esta vida no es el fin, es la otra vida, el fin. No es el fin ver a Dios de lejos, es verlo de cerca, cara a cara. Esa es la finalidad y ese es el objetivo. Muchas de estas cosas, hermanos y hermanas, en nuestra fe, hay momentos en que la vida puede ser confusa para todos nosotros a pesar de creer muchísimo en Dios y hacer mucho de lo que Dios quiere. La vida nos pone de frente a muchas cosas que no entendemos y son confusas. La fe no puede ser algo instantáneo. Es un proceso gradual, como Jesucristo nos enseña hoy, para poder tener la visión correcta. Hay que trabajarlo poco a poco. Aquí te recuerdo finalmente, en conclusión, 3 pasos importantes. Cuando aún no conocemos o estamos muy de lleno en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, probablemente antes de llenarnos totalmente de las cosas de Dios, de comprometernos realmente con las cosas de Dios, existe una ceguera en nosotros. Y esa ceguera muchas veces es una ceguera espiritual que nos impide conocer las cosas de Dios. Claro, todavía no hemos profundizado, tenemos algo de ceguera. En segundo lugar, dentro de ese proceso de la fe, viene una vista parcial. Hermanos y hermanas, según vamos entrando en las cosas de Dios, la ceguera espiritual se supone que se vaya quedando atrás. Y viene una vista parcial. En Primera de Corintios, Pablo dice en el capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Hay una etapa en la vida donde a pesar de que voy a la iglesia, hago mis rezos, creo en muchas cosas de la iglesia, hermanos y hermanas, veo a través de un espejo. Hay como un espejo, pero no veo directamente, veladamente, un velo, ¿no? Un velo que me cubre, veo, pero tengo en el medio un velo que a veces no me deja ver
claramente. Esa es la visión parcial, y muchos estamos todavía en visión parcial porque no entendemos los grandes misterios y la forma en que Dios actúa o permite las cosas. Por lo tanto, algunos tenemos una percepción espiritual muy buena, pero ¿sabes qué? Todavía hay cosas que yo no entiendo, todavía hay cosas que tú no entiendes. Eso es una limitación. Tenemos limitaciones, hermanos y hermanas, para entender por qué muchas cosas pasan en la vida y por qué muchas cosas Dios permite que ocurran, ¿no? Eso lo que nos hace saber es que la plenitud de la visión será, hermanos y hermanas, esa totalidad y lo absoluto en la presencia de Dios. Conoceremos todo del mismo modo en que Él nos conoce a todos nosotros. Y finalmente, el tercer punto de conclusión es que tendremos vista perfecta, hermanos y hermanas, visión perfecta. Alcanzaremos la visión total cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y ahí entenderemos muchas cosas que hoy no podemos entender. Y eso es promesa de parte de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo espero que en este evangelio, humildemente, en nuestra reflexión, nos haya hecho ver algo. ¿Ves algo ahora, hermanos y hermanas, para ayudarnos? Amén y amén. Pues, hermanos y hermanas, vamos a orar. Pues lo dejamos ahí, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estaremos de regreso mañana con un nuevo evangelio y una reflexión nueva de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bien bonito hoy, en el nombre de Dios, pero sobre todo serás bendecido.